Hola Juchimán, vamos a continuar el estudio de la histología del riñón. Acuérdate que en el video anterior estudiamos el glomérulo y la cápsula de Bowman que en conjunto van a conformar el corpúsculo renal. El corpúsculo renal formó un ultrafiltrado glomerular y este tiene que atravesar a los túbulos uriníferos y a los conductos y túbulos colectores a través de diferentes funciones: absorción activa, absorción pasiva y secreción. En esta tabla te muestro cómo sería la sustancia del ultrafiltrado. Sustancia que se reabsorben parcialmente, agua, sodio y bicarbonato. Sustancia que se reabsorben por completo, glucosa. Y que se añadan al ultrafiltrado por actividad secretora, creatinina, bases y ácido orgánico. Todo esto me va a originar que se reduzca el volumen de ultrafiltrado que se hizo en el corpúsculo renal y que lentamente, lógico, se va reduciendo pasando por los túbulos uriníferos y colectores. ¿Para qué? Para originarme una orina hiperosmótica. ¿Qué significa esto? Una orina con menos agua, que es el solvente, y con mayor concentración de soluto. El soluto son los elementos que acompañan al solvente, al agua. ¿Esto dónde se va a originar? En el asa de Henle larga, en los túbulos colectores y en los vasos rectos. A esto se le conoce como mecanismo de contracorriente. El mecanismo de contracorriente no lo vamos a tocar a grandes rasgos en este video, porque corresponde a la materia de fisiología. Como estamos platicando, la nefrona tiene diferentes funciones en los túbulos uriníferos. Aquí podemos observar todas las porciones que conforman a la porción del túbulos uriníferos y a la porción de los túbulos colectores. En el transcurso del video vas a ir aprendiendo cada una de estas funciones. Vamos a iniciar con el túbulo contorneado proximal. El túbulo contorneado proximal se origina su epitelio de la hoja parietal de la cápsula de Bowman, que se continúa lógico con el túbulo contorneado proximal a través de un epitelio simple cúbico o también llamado cilíndrico bajo. El túbulo contorneado proximal presenta una luz amplia, recibe el ultrafiltrado del espacio de Bowman y está rodeado por múltiples capilares sanguíneos. En esta imagen podemos observar las células del túbulo contorneado proximal. En la porción apical posee microvellosidades que se denominan ribete en cepillo. Estas microvellosidades son largas y juntas. A nivel de las microvellosidades vamos a encontrar algo que se llaman canalículos, que se originan en las bases de las microvellosidades. Estos canalículos absorben macromoléculas menores de 60 kilodalton a través de vesículas de pinocitosis y transportan las macromoléculas que fueron obtenidas a través de la barrera de filtración glomerular. Algunas vesículas se van a fusionar con lisosomas y los lisosomas a través de sus enzimas van a digerir las macromoléculas para volverlas a moléculas más sencillas o monómeros. En la porción basal, como podemos observar, vamos a tener un citoplasma que es muy acidófilo debido a las numerosas mitocondrias alargadas que se encuentran aquí, que son necesarias para activar el transporte de los iones. También presenta prolongaciones laterales que se interdigitan con las células adyacentes. En esas prolongaciones laterales vamos a encontrar a la bomba de sodio-potasio, que se localiza esta bomba en la porción vasolateral. Esta bomba de sodio-potasio es la responsable de la absorción de iones, lógico, ya vamos a ver del sodio y del potasio, y permite el transporte de los iones hasta el intersticio. Con respecto a los túbulos contorneados proximal, como ya mencionamos, su citoplasma apical presenta abundantes vesículas y lisosomas. Presenta algo que se llama estriaciones basales. Esto que estamos viendo se llama estriaciones basales y están conformadas por mitocondrias alargadas con dirección vertical
ubicada en la porción basal de la célula. También a este nivel vamos a encontrar complejos de unión, que corresponde a la zónula occludens, que aísla en el espacio intercelular lateral de la luz del túbulo, y la zónula adherens, que mantiene las uniones entre las células del túbulo proximal. A nivel de la lámina basal se relaciona con un capilar peritubular. A este nivel vamos a identificar prolongaciones interdigitadas de filamentos de actina de 6 nanómetros que regula el movimiento de líquido. Observamos aquí una lámina basal que correspondería a este nivel. Y la lámina basal está en relación con el espacio celular basolateral y el capilar continuo peritubular. A este nivel vamos a encontrar que la presión hidrostática permite la reabsorción de líquido que va a pasar del espacio celular basolateral al capilar peritubular continuo. La flecha señala cómo sería la dirección de la reabsorción de líquidos. Con respecto a la reabsorción de líquido en el túbulo contorneado proximal, pasan 180 litros al día de ultrafiltrado que va a ingresar a la nefrona, 180 litros. Acuérdate que ese ultrafiltrado corresponde al gasto cardíaco 4.900 mililitros en un minuto. Entonces al día se va a ultrafiltrar 180 litros. De esos 180 litros, 120 litros de ultrafiltrado se reabsorbe en el túbulo contorneado proximal. ¿Cómo hace que el túbulo contorneado proximal reabsorba 120 litros de los 180 litros? A través de dos proteínas que se va a encargar de reabsorber esos líquidos. Una es la proteína ATPasa de sodio y potasio. Es una proteína transmembranal ubicada en los pliegues laterales de la célula. Al reabsorber sodio, se reabsorbe agua. ¿Qué significa esto? Mira, aquí vemos una molécula de sodio. El sodio nunca va a ir solo. El sodio va acompañado de moléculas de agua. Acuérdate que la molécula de agua la formas con 2 hidrógenos y un oxígeno. Los hidrógenos tienen carga positiva, pero el oxígeno tiene carga negativa. Entonces vas a tener un enlace entre el oxígeno y el sodio. Y de esta forma se forma algo que se llama la capa de solvatación. ¿Qué es una capa de solvatación? Son las moléculas de agua que rodea cualquier electrolito. Pues se llama electrolito porque acarrean moléculas de agua a través de puentes, ya sea de hidrógeno, dependiendo si la carga es negativa, o de oxígeno si la carga es positiva. Por eso, al reabsorber sodio, se reabsorbe agua. Vamos a tener la difusión pasiva del cloruro, la acumulación del cloruro de sodio en los espacios intercelulares, y esto va a crear un gradiente osmótico. ¿Qué significa? Va a crear un gradiente en el espacio intercelular que permita la atracción de más agua a través de los electrolitos, sobre todo en los pliegues laterales y en el espacio intercelular. Otra molécula que se encarga que el túbulo contorneado proximal reabsorba 120 litros es la molécula de aquaporina 1, aquaporina tipo 1. Es una pequeña proteína hidrófoba transmembranal de 30 kilodaltos. Crea un canal molecular para el agua en las células del túbulo contorneado proximal y permite la reabsorción del agua. De esta forma, a través de la ATPasa sodio y potasio y la aquaporina tipo 1, vamos a permitir que de los 180 litros de ultrafiltrado en 24 horas o al día, 120 sean reabsorbidos en el túbulo contorneado proximal y los 60 litros restantes, lógico, en el resto de la nefrona. Ahora vamos a estudiar otras características que tienen las células del túbulo contorneado proximal. Con respecto a sus microvellosidades, estas microvellosidades están cubiertas por un glucocáliz, quiere decir que aquí todo esto va a tener glucocáliz, pero es un glucocáliz especial. ¿Por qué? Contiene enzimas ATPasa, peptidasa, disacaridasas. Permite
que el ultrafiltrado como aminoácidos, monosacáridos como la glucosa, péptidos pequeños, disacáridos, se metabolicen para entrar a la célula. Vamos a tener también, como ya mencionamos, un transporte activo del sodio que permite la reabsorción de aminoácidos y glucosa a través del sodio. Vamos a tener invaginaciones tubulares profundas. Hace rato mencionamos que en las microbiosidades vamos a encontrar túbulos. Estas invaginaciones tubulares profundas están cubiertas por glucocáliz. Cuando viene una proteína, un péptido, penetra estas invaginaciones tubulares profundas de las microbiosidades y se introducen los péptidos y las proteínas a vesículas endocíticas. Estas vesículas endocíticas entran por endocitosis a un endosoma temprano. Acuérdate que un endosoma temprano es la unión de varios lisosomas primarios y por lo tanto se van a activar las enzimas hidrolasas ácidas lisosómicas que van a biodegradar a las proteínas y péptidos en aminoácidos. Con respecto al túbulo contorneado proximal, el filtrado glomerular, como ya mencionábamos, pasa a las células del túbulo contorneado proximal. Vamos a tener procesos de absorción y excreción. Por lo tanto, se absorbe la totalidad de la glucosa en el túbulo contorneado proximal, se absorben los aminoácidos, el bicarbonato, el cloruro de sodio y los iones de calcio y fosfato. Todo esto va a necesitar un transporte activo y por lo tanto vamos a tener un gasto de energía. Por eso la célula es rica en mitocondrias alargadas. El 70% del agua que va a pasar por el túbulo contorneado proximal tiene un transporte pasivo. Este transporte sobre todo va a ser otorgado por el paso de los iones que van a ser del espacio de la luz del túbulo hacia el espacio intersticial. El pH del ultrafiltrado se modifica en el túbulo contorneado proximal. ¿Qué significa? El pH se modifica porque se reabsorbe bicarbonato. Metemos bicarbonato de la luz del túbulo contorneado proximal, pero sacamos hacia la luz del túbulo ácido orgánico exógeno, bases orgánicas exógenas que procede de la circulación capilar peritubular. Esto lo que me va a originar es un aumento de la acidificación de la orina. Por lo tanto, la osmolaridad del filtrado se mantiene a lo largo del túbulo contorneado proximal. Algo importante, cuando la cantidad de glucosa filtrada excede la capacidad de absorción del túbulo contorneado proximal, esto origina que la orina presente mayor contenido de glucosa. Esto lo podemos observar en los pacientes que presentan diabetes mellitus. En esta imagen histológica observamos al túbulo contorneado proximal. Vemos el borde en cepillo que está cubierto de glucocáliz, las células cúbicas, su núcleo central, su citoplasma. Acuérdate que es abundante en mitocondrias. Y observamos cómo el túbulo contorneado proximal está rodeado de capilares. Si vuelvo otra vez aquí algo importante, la secreción hacia la luz de ácido orgánico exógeno, bases orgánicas exógenas, procedente de la circulación capilar peritubular, ¿qué significa? Que los ácidos que vienen del capilar van a pasar por las células del túbulo contorneado proximal, se dirigen a través de su borde de cepillo y terminan en la luz del túbulo contorneado proximal. El bicarbonato que se encuentra aquí se va a reabsorber. Podemos observar que hay un transporte activo donde el potasio se secreta y el cloruro se reabsorbe. ¿Qué significa esto? Que el potasio lo vamos a eliminar en la luz del túbulo contorneado proximal y el cloruro lo vamos a reabsorber hacia el intersticio, hacia la célula y hacia el espacio intersticial, y este lo va a llevar hacia los capilares. Vemos un intercambio activo entre el sodio y el potasio, donde el sodio se reabsorbe y el potasio se secreta o se elimina.
vamos a observar un movimiento de agua dependiente de la acuaporina 1. Esto es importante, acuérdate que 120 litros se van a ultrafiltrar en el túbulo contorneado proximal. Entonces aquí podemos observar la acuaporina 1 como ayuda el ingreso del agua. Vamos a tener un contrasporte activo donde vemos cómo se introduce el sodio, cómo vamos a introducir la glucosa, el aminoácido y los péptidos. Significa que se va a reabsorber estos 4 elementos. Pero cuando la glucosa es excesiva en la luz del túbulo contorneado proximal, no toda se va a reabsorber y vamos a presentar glucosa en la orina. Vemos también una difusión pasiva del agua y del cloruro. Estas difusiones sobre todo van a ser otorgadas por el movimiento de los electrolitos. Entonces, si yo te pregunto en tu examen, ¿qué elementos se van a eliminar en el túbulo contorneado proximal? Si observan, se va a eliminar potasio. ¿Qué elemento se va a reabsorber del túbulo contorneado proximal? Se reabsorbe el cloruro a través del transporte activo cloruro-potasio, se reabsorbe el sodio a través del intercambiador activo sodio-potasio, que es la bomba de sodio ATPasa, se reabsorbe agua a través de la acuaporina tipo 1, vamos a reabsorber sodio, glucosa, aminoácidos y péptidos, también reabsorbemos agua y cloruro. De esta manera estamos estudiando cuál es la función del túbulo contorneado proximal. Acuérdate que cuando se reabsorbe estos elementos van acompañados de moléculas de agua, que es la capa de solvatación. En esta micrografía electrónica observamos la característica del borde en cepillo del túbulo contorneado proximal, así como la luz del túbulo contorneado proximal. Hemos terminado el túbulo contorneado proximal, ahora vamos a estudiar el túbulo recto proximal, también se le llama la rama descendente gruesa del asa de Henle. Con respecto al túbulo recto proximal o rama descendente gruesa del asa de Henle, sus células son cúbicas bajas, su ribete en cepillo o microvellosidades son menos desarrolladas, tiene menor cantidad de invaginaciones apicales, igual que vesícula endocítica y lisosomas. Sus mitocondrias son pequeñas, con distribuciones escasas en el citoplasma. Las prolongaciones vasolaterales y laterales son escasas y no son especializadas para la absorción del ultrafiltrado. Aquí vamos a tener un transporte activo de sodio. Significa que vamos a reabsorber el sodio de la luz hacia el espacio intersticial, pero vamos a tener un transporte activo de ácidos orgánicos. Significa que los ácidos orgánicos lo vamos a secretar o lo vamos a eliminar. Esa es la característica del tubo recto proximal. Ahora vamos a estudiar la porción delgada descendente del asa de Henle. Esta porción delgada descendente del asa de Henle es una estructura en forma de U, es un segmento delgado interpuesto entre dos segmentos gruesos. Por lo tanto, su estructura gruesa tiene semejante al túbulo contorneado distal. La mayoría de la porción delgada del asa de Henle la vamos a encontrar en la médula externa. Y podemos observar aquí la porción delgada del asa descendente de Henle. Una característica que podemos notar aquí es que el segmento grueso descendente, aquí lo podemos ver, este es el segmento grueso descendente del asa de Henle, tiene un diámetro de 60 micra y el epitelio es cúbico simple. Y la porción descendente delgada del asa de Henle tiene un diámetro de 12 micras y su epitelio es plano simple. Significa que a este nivel, terminando el túbulo contorneado proximal, acuérdate que tienes el túbulo recto, que también se llama porción descendente del asa de Henle. Esta va a tener epitelio cúbico simple
y la porción delgada descendente del asa de Henle va a tener un epitelio plano. Las micras, 60 micras a este nivel, 12 micras a este nivel. Por lo tanto, se va estrechando lentamente el conducto. Hay una gran diferencia entre el asa de Henle y los tipos de nefrona. En la nefrona justa medulares, sus asas de Henle son muy largas y se extienden en la profundidad de la médula renal. En otra palabra, van de la médula externa a la médula interna y presenta segmentos descendentes y ascendentes de dos tipos: porción descendente gruesa, porción ascendente gruesa. Estos segmentos gruesos son cortos. Porción descendentes delgada, porción ascendente delgadas. Estas porciones son largas. Con respecto a las nefronas corticales, sus asas de Henle poseen segmentos delgados descendentes muy cortos. Acuérdate que aquí los descendentes y ascendentes delgados son largos. Aquí no. Aquí el segmento delgado descendente es muy corto, sin segmentos delgados ascendentes. Esa es la característica entre una nefrona justa medular y una nefrona cortical con respecto al asa de Henle. Ahora vamos a platicar de la porción delgada del asa de Henle cortical. Esta porción va a tener una célula denominada células tipo 1, que se localizan en su rama delgada descendente y en la rama ascendente gruesa. Estas células por lo general tienen un epitelio simple delgado, escasos organelos y escasas interdigitaciones. Con respecto a la porción delgada del asa de Henle justa medular, vamos a encontrar aquí las células tipo 2. Se localizan en la rama delgada descendente, la tipo 2, del asa larga en el laberinto cortical. En otra palabra, la tipo 2 la vamos a encontrar en la médula externa. Característica de esta célula: forma un epitelio plano simple alto, abundantes organelas, microbiosidades romas cortas e interdigitaciones laterales. Las células tipo 3 se localizan igual en la rama delgada descendente, pero en la médula interna. Por lo tanto, vamos a encontrar que esta forma un epitelio plano simple muy bajo, escasos organelos, pocas microbiosidades y carece de interdigitaciones laterales. Y las células tipo 4 la vamos a encontrar en la asa delgada, pero en la porción ascendente. Entonces se localiza en la curvatura de la nefrona del asa larga y en la rama ascendente delgada de Henle. Forma un epitelio plano simple, pocos organelas y carece de microvellosidades. De acuerdo a la morfología de las células, actúa en el sistema intercambiador de contracorriente de forma pasiva y de forma activa. ¿Qué significa esto? Vamos a estudiar. El ultrafiltrado que entra en la rama delgada descendente es isoosmótico con respecto al plasma. ¿Qué significa? Que tiene la misma osmolaridad del plasma. Por lo tanto, la porción delgada descendente, esta delgada descendente, es muy permeable al agua. Pero, mira, la ascendente delgada no es permeable al agua. Esa es la diferencia. Aquí vas a tener permeabilidad al agua y aquí no vas a tener permeabilidad del agua. Por lo tanto, el líquido intersticial de la médula es hiperosmótico. ¿Qué significa esto? Que la mayoría del líquido intersticial que está, lógico, lateral a las células epiteliales tipo 2 y tipo 3, van a ser con mucha hiperosmolaridad y eso va a permitir el intercambio del agua. Es menos permeable a esta altura a solutos como cloruro de sodio y urea. Las células de la rama delgada descendente no transporta activamente iones, lo que transporta es agua.
Por lo tanto, va a un aumento de la osmolaridad del líquido tubular porque va fácilmente a penetrar el agua de la luz del túbulo hacia el espacio intersticial. Por lo tanto, vamos a tener un movimiento pasivo del agua hacia el tejido conjuntivo peritubular. Lo observamos en esta imagen para que quede clara la interpretación que le he dado. Miren, aquí vamos a tener la luz del túbulo y podemos ver que hay una difusión pasiva del agua otorgada por el movimiento iónico, pero de líquido intersticial. Y vamos a tener una difusión pasiva del sodio. Significa que la rama descendente delgada te va a reabsorber agua, pero te va a eliminar sodio, cloruro y urea a través de una difusión pasiva. Esta difusión pasiva sobre todo se debe al gradiente de concentración iónico del sodio, del cloruro y de la urea. Ahora vamos a estudiar la porción delgada ascendente del asa de Henle. Acuérdate que esta es la porción descendente y esta es la porción ascendente, delgada. La rama delgada ascendente es muy permeable al cloruro de sodio. Por lo tanto, vamos a tener una difusión pasiva del cloruro de sodio hacia el intersticio renal. Vamos a tener también unos canales conductores de cloruro. Cuando se difunde el cloruro en el intersticio por medio de su gradiente de concentración, vamos a tener un movimiento también del sodio y del potasio que mantiene su neutralidad electroquímica. Aquí no necesitamos ATP. Por lo tanto, el ultrafiltrado que entra en la rama delgada ascendente es hipoosmótico respecto al plasma. ¿Qué significa? Tiene una baja osmolaridad con respecto al plasma. Por lo tanto, vamos a tener una hiperosmolaridad en el intersticio que va a estar relacionada con el transporte del sodio-cloruro. En otras palabras, vamos a mover solamente electrolitos sin agua, porque esta porción es impermeable al agua. Por lo tanto, vamos a tener una concentración salina intersticial. El intersticio se torna hiperosmótico y el líquido de la luz de la rama hipososmótico. Traducido en español, vas a encontrar menos electrolitos en la luz del túbulo de la rama delgada ascendente y vas a encontrar más solutos o electrolitos en el espacio intersticial. Aquí va a ser hiperosmótico y en el interior de este túbulo va a ser hipoosmótico. Toda la rama delgada ascendente del asa de Henle va a ser impermeable al agua. Por lo tanto, si es impermeable al agua, vamos a eliminar todos los electrolitos que están pasando por aquí y qué ironía, y que se formó de la rama descendente de Henle, quiere decir que aquí va el sodio y cuando va el sodio por aquí, pasó por la descendente y cuando se va hacia el ascendente, ¿qué hace el sodio? Se vuelve a introducir de nuevo al espacio intersticial. Aquí va el cloruro, vuelve otra vez a entrar el cloruro al espacio intersticial y podemos observar también que entra al espacio intersticial el potasio. Entonces, como podemos ver aquí, esta zona se vuelve como hiperosmótica. Esta zona se vuelve hipoosmótica. Podemos observar aquí. La hiperosmolaridad del intersticio está relacionada con el cloruro de sodio. Por lo tanto, a este nivel, pues va a ser como hiperosmótico. Significa que va a haber demasiado electrolito en el espacio intersticial. Pero el ultrafiltrado que entra en la rama delgada ascendente es hipoosmótico con respecto al plasma. En otras palabras, quedan poquito electrolitos a este nivel y por lo tanto aquí es hipoosmótico y aquí es hiperosmótico. A la diferencia de aquí que acaba de ser, en este caso, isoosmótico, igual que el plasma, pero aquí va a ser hiperosmótico. Hiperosmótico, hipoosmótico, hiperosmótico, isoosmótico. Ahora vamos a estudiar con respecto a las características del asa de Henle. Acuérdate, aquí son las bases de la histología.
Cuando lleves fisiología, el maestro de fisio te va a enseñar con más detalle cómo es este transporte o mecanismo de contracorriente. El segmento delgado descendente del asa de Henle, descendente, es permeable al agua. El segmento delgado ascendente es impermeable al agua. El segmento grueso ascendente del asa de Henle transporta en forma activa el cloruro de sodio hacia afuera del asa de Henle para establecer gradiente medular y concentrar a la orina en orina hipertónica. La osmolaridad del intersticio renal a nivel del vértice de las pirámides es 4 veces mayor que la osmolaridad de la sangre. ¿Qué significa eso? La osmolaridad es el número de partículas osmóticamente activas por litro. El osmol es la suma de las concentraciones de 1000 osmoles de los diversos aniones y cationes. Significa que la osmolaridad de la sangre es de 290 más o menos 10 milosmol sobre litro. Esta es la molaridad de la sangre, pero la osmolaridad de la orina puede ser de 300 a 1000 milosmol sobre kilogramos. ¿Qué significa esto? Que debido a la concentración elevada de electrolitos, de ácidos orgánicos, de urea y creatinina, entre los otros elementos eliminados por la orina, aumenta la osmolaridad. Te voy a poner un ejemplo clásico para que puedas entender esto. Este ejemplo lo pongo cuando doy fisiología. Imagínate una alberca. El líquido que está en la alberca, lógico, es agua, es el solvente. Y de pronto tenemos a 10 compañeros que están alrededor de la alberca y se meten. Entonces cada compañero sería el soluto que va dentro del solvente. Podemos colocar los nombres de esos compañeros, algunos vienen siendo glucosa, aminoácidos, urea, creatinina, podemos decir electrolitos, sodio, potasio, magnesio, cloruro, hasta bicarbonato. Entonces todos esos elementos están ahí flotando. Si tenemos la alberca y tenemos a 10 compañeros, decimos que esos 10 nos va a dar los 290 milosmol, que equivale a la sangre, un ejemplo. Pero se presentan otros 50 compañeros. Teníamos 10 y ahora se presentaron 50 compañeros. Esos 50 compañeros ingresan a la alberca. Ahora tenemos 50 compañeros más 10 que habían antes, 60. Entonces, ¿qué aumentó? Aumentó la osmolaridad. Aumentó el número de partículas osmóticamente activas por el litro de agua que había en la alberca. Y eso ocasionó que la osmolaridad se disparara. Y eso significa que la orina o la alberca es de 300 a 1000 milosmol por kilogramo de la orina que se va ultrafiltrando. Eso significa, y por lo tanto, aunque tú te quieras mover en la alberca, ya no lo vas a poder hacer porque ya no puedes flotar fácilmente porque aumentó el número de partículas osmóticamente activas. Eso significa. Eso es todo lo que significa la osmolaridad entre la sangre y la orina. Ahora vamos a platicar el túbulo recto distal. También se le llama rama gruesa ascendente del asa de Henle. Se localiza en la porción medular externa y en la porción cortical. Está conformada de células cúbicas grandes, como la estamos viendo aquí. Células cúbicas grandes. Tiene cantidad menor de microbiosidades o las microbiosidades están poco desarrolladas. Un núcleo grande apical significa que está cerca de su porción apical. Las organelas que tienes para la síntesis y secreción de una proteína que se llama uromodulina. También presenta pliegues basales laterales abundantes con abundantes mitocondrias. Con respecto a túbulo recto distal, transporta iones desde la luz tubular hacia el intersticio. En la membrana apical de las células epiteliales poseen zinc portadores que permiten la entrada de cloruro, sodio y potasio de la luz del túbulo recto distal hacia la célula. También vamos a tener una bomba de sodio y potasio que se localiza en la porción vasocelular
que transporta activamente el sodio. Los canales de cloruro y potasio difunden hacia afuera de la célula a estos iones. Y el potasio, a través del canal de potasio, vuelve al líquido tubular, otorgándole un gradiente positivo. Ese gradiente del potasio promueve la fuerza impulsora para la reabsorción del calcio y del magnesio. En otras palabras, si no se mueve el potasio hacia afuera de la célula, no va a ingresar el calcio y el magnesio. Y vamos a tener movimientos de iones sin agua. Eso es muy importante. Y aquí lo vemos, colega, cómo es el túbulo recto distal. Vamos a identificarlo. Paso 1, tengo un intercambiador activo de sodio y potasio, la bomba de sodio y potasio. Vemos cómo el sodio ingresa o se reabsorbe de la luz hacia la célula y cómo secretamos al potasio o lo eliminamos. También tenemos un intercambiador activo de hidrógeno bicarbonato. Vemos cómo el hidrógeno es eliminado hacia la luz del túbulo recto y cómo el bicarbonato es reabsorbido. Y a través de los movimientos del potasio vamos a tener la difusión pasiva del calcio y del magnesio que serán reabsorbidos. En la rama gruesa ascendente del asa de Henle vamos a encontrar la uromodulina, que es la proteína de Tan-Horfans. Son sintetizadas por las células epiteliales de la rama gruesa ascendente del asa de Henle. Es una proteína de 85 kilodaltos, 616 aminoácidos. Es la proteína más abundante de la vía urinaria y se excreta en cantidades de 50 a 100 miligramos por día. Quiero mencionarte que también esta proteína uromodulina tanto la encuentras en la rama gruesa como en la rama delgada ascendente. Te debes de aprender cuánta es la cantidad que vas a formar de esta proteína uromodulina. 50 a 100 miligramos por día. ¿Cuál es la función de la uromodulina? Permite la reabsorción del cloruro de sodio y la capacidad de la concentración de la orina. Crea una defensa contra las infecciones urinarias. Se ha visto que las personas que tienen infecciones recurrentes de vías urinarias inferiores o superiores se debe a un déficit de la uromodulina. Por lo tanto, la uromodulina estimula a las células tanto gruesas como delgadas ascendentes de Henle a formar un moco fijador de bacterias que contribuye al mecanismo antiinfeccioso no inmunológico del tracto urinario inferior. Significa, lógico, que esta proteína vamos a proteger a toda la vía urinífera, a los túbulos colectores, también a los cálices menores, mayores, a la pelvis renal y al uréter y vejiga urinaria. Por lo tanto, modula la adhesión celular y la transducción de señales de citocina para en caso que exista alguna respuesta inmunológica ante agente infeccioso. Otra característica importante de la función de la uromodulina inhibe la aglomeración de cristales de oxalato de calcio para formar cálculos renales. Así como lo escuchas, si alguien tiene litiasis renal, es porque la uromodulina no está haciendo bien su trabajo. Y aquí vemos un cálculo renal de cristales de oxalato de calcio. Por lo tanto, los cilindros urinarios, aquí vemos un cilindro urinario, su matriz está formada por las proteínas de Tan-Horfans o uromodulina. Estas proteínas se precipitan a la luz de los túbulos contorneados distales o los conductos colectores durante procesos patológicos inflamatorios. Si nosotros encontramos cristales urinarios en un EGO, examen general de orina, me está refiriendo que el paciente tiene un proceso inflamatorio, un proceso infeccioso y tiene relación con la uromodulina. Colega, ahora vamos a estudiar el túbulo contorneado distal. No te desespere, ya vamos terminando la nefrona. Aquí, si te das cuenta, ya terminaste prácticamente la nefrona, porque acuérdate que todo esto que estoy señalando aquí sería la nefrona y esto sería su sistema colector. Con respecto al túbulo contorneado distal,
es la porción gruesa del asa de Henle que se torna tortuosa en la corteza renal. Se localiza en el laberinto cortical, ya platicamos que era el laberinto cortical, y corresponde aproximadamente este túbulo contorneado distal a 1/3 de longitud del túbulo contorneado proximal. Está conformado por un epitelio cúbico simple, aquí lo vemos, mira, túbulo contorneado distal, un epitelio cúbico simple. Característica de la célula del túbulo contorneado distal son células con núcleo grande y central, no tiene ribete en cepillo, en otras palabras, no tiene microbiosidades, son menos acidófilas porque tienen escasas mitocondrias. Las invaginaciones de la membrana lateral permiten el transporte de iones y aquí observamos las funciones de las células de túbulo contorneado distal. Permite la reabsorción de sodio y la secreción del potasio hacia el ultrafiltrado para conservar el sodio, estimulada por la hormona aldosterona, y esto va a elevar la tensión arterial por la concentración del sodio plasmático. En otras palabras, las células del túbulo contorneado distal son estimuladas por esta hormona que se llama aldosterona para que se reabsorba el sodio. Y si reabsorbe el sodio, eleva la tensión arterial. Esto puede funcionar en caso de una deshidratación por diarrea o en el caso de una hemorragia. También vamos a tener la reabsorción de bicarbonato. Con la secreción concomitante de hidrógeno, acuérdate que eliminas hidrógeno, con otras palabras, secretas hidrógeno y reabsorbe bicarbonato. El hidrógeno le va a otorgar acidificación a la orina. El pH de la orina es de 6, pero puede variar de 4.5 a 8. Y vamos a tener la secreción de amonio, que secreta ácido y se genera bicarbonato. Lógico, si yo secreto ácido, voy a generar bicarbonato. Paso 1, vamos a tener el ingreso de agua o la reabsorción de agua dependiente de una hormona que se llama ADH. La ADH es la hormona antidiurética y también se le llama vasopresina. Esta hormona ADH se origina del hipotálamo, desciende y se secreta por la neurohipófisis y viaja en el torrente sanguíneo hasta llegar ¿a dónde? Al túbulo contorneado distal. Pregunta de examen: ¿cuál es la porción de la nefrona estimulada por la hormona antidiurética o vasopresina liberada en la neurohipófisis? El túbulo contorneado distal. ¿Y qué va a originar? El movimiento del agua dependiente de ADH. También vamos a encontrar aquí, mira, un intercambiador activo entre el hidrógeno y el bicarbonato. Vamos a eliminar el hidrógeno y eso le va a dar acidificación a la orina y vamos a reabsorber el bicarbonato. Y vamos a tener también el transporte activo de hidrógeno, como lo estamos observando aquí. Con respecto al túbulo contorneado distal, aquí vemos a la glándula suprarrenal, esa que se encuentra por arriba de los riñones. Esta glándula suprarrenal es estimulada por algo que se llama angiotensina 2 y esta angiotensina 2 llega a la zona glomerular de la glándula suprarrenal en su corteza y va a liberar una hormona que se llama aldosterona. La aldosterona ingresa a las células del túbulo contorneado distal y permite el intercambio iónico estimulado por aldosterona. En otras palabras, se va a reabsorber sodio. Se reabsorbe el sodio a través de la aldosterona y se secreta algo importante: potasio, hidrógeno y amoníaco. Esto va a permitir el equilibrio ácido-base de la sangre. En otras palabras, que tengamos un pH de 7.35 a 7.45 y el bicarbonato sea en el torrente sanguíneo de 22 a 26 mil equivalentes sobre litro, debido a la estimulación de la aldosterona en el túbulo contorneado distal. Acuérdate, la aldosterona permitió reabsorber sodio, secretar o eliminar potasio, hidrógeno y amoníaco, mantener este equilibrio ácido-base. Y la otra hormona que estudiamos es la hormona antidiurética o vasopresina, el movimiento de agua dependiente de hormona antidiurética. Entonces la antidiurética o vasopresina movió agua
y la aldosterona reabsorbe sodio y secreta los otros elementos para mantener lo antes mencionado. Y aquí vemos, colega, el túbulo contorneado distal. En este túbulo vamos a encontrar algo importante, la mácula densa. ¿Qué es la mácula densa? Es un segmento modificado de la pared de la porción distal de la rama gruesa ascendente del asa de Henle y del túbulo contorneado distal, que se apoya en el corpúsculo renal de la misma nefrona. Está conformada de un epitelio cúbico simple que se transforma en un epitelio cilíndrico alto. Aquí lo observamos, miren, vemos aquí a la mácula densa y observamos, colega, el epitelio cilíndrico alto. El resto del epitelio sería epitelio cúbico simple. Característica de las células de la mácula densa, tiene, como ya mencioné, un epitelio cilíndrico, células cilíndricas con núcleo alargados y cercanos, complejo de Golgi en la región basal. La mácula densa es sensible al contenido iónico y al volumen de agua en el líquido tubular. Por lo tanto, promueve la liberación de una de las principales hormonas que origina el riñón, la renina. La va a liberar al torrente sanguíneo. La mácula densa es una placa de células especializadas de la porción recta del túbulo distal o de la rama gruesa ascendente del asa de Henle, que se adhiere al polo vascular del glomérulo de la misma nefrona. La mácula densa hace contacto con la célula de mesangio extraglomerular. También se le conoce como las células de Lassis o las células de Gormantin, y esta está en continuidad con las células mesangiales intraglomerulares. La característica de las células de la mácula densa verifica la concentración de sodio en el líquido tubular, regula la velocidad de filtración glomerular y libera la renina por las células justaglomerulares. Y vamos a encontrar algo importante, el aparato justaglomerular. Acuérdate de lo que acabamos de estudiar, se llama mácula densa, que es este conjunto de células. El aparato justaglomerular está formado, número 1, por la porción terminal de la arteriola aferente, la primera porción de la arteriola eferente, el mensajio extraglomerular de las células mesangiales extraglomerulares y la mácula densa, formada por las células cilíndricas del túbulo contorneado distal. Entonces, colega, estos 4 elementos se llama aparato justaglomerular. La porción terminal de la arteriola aferente, primera porción de la arteriola eferente, las células del mesangio extraglomerular y la mácula densa. El aparato justaglomerular permite regular la hemodinamia del glomérulo de acuerdo con la presión sanguínea, el balance hidroelectrolítico, el sistema nervioso autónomo, las hormonas y los estímulos locales contenidos en el líquido del túbulo distal. Por lo tanto, aquí hay algo importante, las células justaglomerulares o células JG. Son células musculares modificadas y secretoras de proteínas. Tienen, como podemos ver aquí están las células JG, tiene un núcleo esférico, retículo endoplásmico rugoso abundante, complejo de Golgi desarrollados. También vamos a tener citoplasma lleno de gránulos de secreción de 10 a 40 nanómetros. Produce una enzima proteasa. Esta enzima es la renina. La renina es el potente vasoconstrictor de las arteriolas. Su vida media es de 30 a 1 hora aproximadamente. ¿Cuáles son los factores que inducen la liberación de la renina a través de las células justaglomerulares? La estimulación simpática de los vasos renales, la disminución de la presión de perfusión del riñón, los mecanismos vasoreceptores de las células justaglomerulares, el mecanismo de la mácula densa y los factores humorales. Estos factores humorales pueden estar en el torrente sanguíneo y en el filtrado, que corresponde a la angiotensina 2, a la endotelina 1, la vasopresina, el péptido arterial natriurético, el óxido nítrico, la prostaglandina E2,
la prostaciclina, la dopamina y la histamina. El sistema renina-angiotensina-aldosterona son reacciones químicas en forma de cascada enzimática. Ayudan a regular la presión arterial. A continuación vamos a explicar la cascada enzimática. Aquí tenemos el angiotensinógeno. El angiotensinógeno que estamos observando ahí es una globulina alfa 2. Esta globulina alfa 2 es producida por el hígado, circula por el torrente sanguíneo y este angiotensinógeno es modificado por la renina que se forma por la célula JG. Viene la renina y transforma el angiotensinógeno en angiotensina 1, que es la forma inactiva. Esta enzima es activada por la ECA. La ECA es la enzima convertidora de angiotensina. Esta ECA viene de las células endoteliales de las arterias pulmonares. Entonces viene la enzima ECA, actúa sobre la angiotensina 1 y la convierte en angiotensina 2. Y la angiotensina 2 es el potente vasoconstrictor y permite la secreción de aldosterona a través de la glándula suprarrenal para la retención del sodio, inhibe la excreción del sodio en los riñones, con el objetivo que el sodio al retenerse acarree agua y aumente la presión arterial. Por lo tanto, el exceso de sodio deprime la secreción de la renina por la célula JG, y por lo tanto se inhibe la producción de aldosterona y aumenta la excreción de sodio por la orina. Esto se puede originar cuando un paciente tiene elevado la concentración de sodio plasmático. Esto aumenta la presión arterial y para evitar el aumento de presión arterial hay que eliminar el sodio y la única manera de eliminar el sodio a través del riñón es deprimiendo la renina de la célula JG, inhibiendo la producción de la aldosterona a través del túbulo contorneado distal y por lo tanto no se va a retener sodio, al contrario, se va a eliminar sodio a través de la orina. Y como ya te mencioné, la ECA es sintetizada por las células endoteliales de los capilares pulmonares. Ok, volvemos otra vez. Esto, ¿cómo lo preguntan en fármaco, en fisio, en todos los medicamentos que tienen que ver con la presión arterial? Angiotensinógeno producido por el hígado. Viene la renina producida por la célula JG, de las células justaglomerulares. Viene la renina, transforma el angiotensinógeno en angiotensina 1, la forma inactiva. Viene algo que se llama la enzima ECA, enzima convertidora de angiotensina, que esta la origina el endotelio de las células pulmonares, y esto va a permitir que incida en angiotensina 2. Este es el vasoconstrictor potente y permite la secreción de la aldosterona para que retenga sodio. Por lo tanto, el exceso de sodio deprime la secreción de renina, inhibe la producción de aldosterona y aumenta la excreción de sodio por la orina. Y como ya mencioné, la ECA es sintetizada por la célula endotelial de los capilares pulmonares. Ya te aprendiste esto, ya sabes fisio. Como ya te mencioné, otra vez, las sintetizadas por las células endoteliales de los capilares pulmonares es la ECA, enzima convertidora de angiotensina, que te permite la formación de angiotensina 2 es potente vasoconstrictor. ¿Y esto que va a originar? Una hipertensión esencial crónica o una hipertensión arterial. Colega, existen fármacos que van a evitar que la angiotensina 2 origine hipertensión esencial crónica o hipertensión arterial en los pacientes. Dentro del veneno de la víbora que existía algo que se llama inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina y ECA. Y estos inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina, como su nombre lo dice, inhibe la producción de ECA a nivel de las células endoteliales capilares pulmonares y por lo tanto esto no contribuye en la producción de la angiotensina 2. Estos fármacos de seguro los has escuchado, es el captopril y enalapril, que son fármacos importantes para disminuir la producción de la angiotensina 2 y regular la presión arterial en los pacientes. Vamos a poner en práctica lo que hemos estudiado. En una hemorragia intensa, supongamos aquí esta persona desafortunadamente tuvo un accidente, fue atropellado, venía en su bicicleta y ahorita con el Buen Fin la compró, se salió a pasear y ¡ras!
que viene un carro y lo atropella. Entonces tiene una hemorragia intensa debido a que tuvo ruptura de órganos, vamos a poner que se rompió el hígado y el vaso. Por lo tanto, ¿qué pasó? La presión arterial va a disminuir, sobre todo la presión sistólica, a 100 milímetros de mercurio o menos de 100 milímetros de mercurio. Esto ocasiona que los riñones liberen la enzima renina en el torrente sanguíneo a través de la célula JG. Esto ocasiona que la renina incide el angiotensinógeno del hígado, una proteína grande que circula por el torrente sanguíneo y que es originado por el hígado. Entonces esto hace dos fragmentos, la angiotensina 1, hormona inactiva, que es estimulada y activada por la enzima convertidora de angiotensina, la ECA, en angiotensina 2, hormona muy activa. Esto ocasiona una vasoconstricción de las paredes musculares de las arteriolas y por lo tanto aumenta la presión arterial. Liberación de hormona aldosterona por parte de la glándula suprarrenal que va a reabsorber el sodio, no lo va a eliminar. La vasopresina o la hormona antidiurética de la glándula neurohipófisis nos va a permitir el ingreso de más agua y por lo tanto vamos a tener retención de sodio y el potasio a través de la aldosterona en los riñones de los túbulos contorneados distales. Por lo tanto vamos a tener un incremento en los niveles de sodio, sodio-potasio. Acuérdate que el sodio va acompañado por moléculas de agua que se llama capa de solvatación y esto va a aumentar el volumen de sangre y la presión arterial que está cayendo porque tuvo una hemorragia interna y el aumento de iones en la sangre expande el volumen de plasma sanguíneo porque al meter iones por los riñones aumentas también el volumen de agua en el plasma. Esto también no es necesario salir en tu bicicleta y que te atropellen, puedes darse también en una deshidratación. Es un paciente que va a correr, vamos a ponerle 5 kilómetros y en los 5 kilómetros no bebió agua porque si bebía agua pues se iba a detener. Entonces quiso correr los 5 kilómetros debajo del sol candente de Tabasco y se deshidrató. ¿Qué pasa cuando hay una deshidratación? Los riñones liberan la enzima renina, el torrente sanguíneo, la renina incide el angiotensinógeno, convierte la angiotensina 1, viene la ECA, se convierte en angiotensina 2, tenemos vasoconstricción de las paredes musculares, de las arteriolas de todo el cuerpo humano, pero ¿qué arteriolas? Las arteriolas de los órganos menos necesitados. ¿Cómo cuáles? Los músculos de nuestro cuerpo humano, el intestino y el propio riñón. ¿Estamos? Entonces esto va creando que la mayoría del flujo sanguíneo vaya a los órganos más importantes, que corresponde cerebro y corazón. Y lógico, el pulmón para permitir el intercambio de oxígeno. Esto es lo que ocurre si tienes diarrea, deshidratación, una hemorragia severa como el que acabamos de platicar o una pérdida de líquido. Ahora vamos a estudiar los túbulos colectores que desembocan en el conducto colector. Los túbulos colectores y el conducto colector van a variar dependiendo si están en la corteza o si están en la médula. Los conductos colectores corticales forman un epitelio cúbico que se transforma en un epitelio plano. Eso corresponde a las células de los conductos colectores de la corteza renal. Los conductos colectores medulares presentan células cúbicas que van aumentando de tamaño. Quiere decir que esta aumenta de tamaño y esta no, estas se vuelven planas. Por lo tanto, vamos a tener una transición de célula cúbica a células cilíndricas que se identifican en la papila renal. Presenta dos tipos de células, las células del conducto colector medular. Las células claras, que aquí la vemos, estas son las células claras, o células del conducto colector, y las células oscuras o células intercalares JC. Vamos a empezar con las células claras o células del conducto colector, CD. Son células principales del túbulo colector, son pálidas, como la vemos aquí, y con repliegues que se interdigitan con las células adyacentes. Mitocondrias esferoidales pequeñas, tienen un cilio primario o monocilio y pocas vellosidades. En las células claras vamos a encontrar la acuaporina 2.
Aquí podemos ver, mira, aquí dice acuaporina 2. Son numerosas las acuaporinas 2 y están reguladas por la hormona antidiurética o vasopresina y origina la permeabilidad del agua en el túbulo colector. Entonces, el túbulo colector, su principal función es recolectar el agua, o mejor dicho, reabsorber el agua a través de la acuaporina 2. También vamos a encontrar en estas células claras, en su membrana vasolateral, acuaporina tipo 3 y tipo 4, igual que tienen la principal función de originar la permeabilidad del agua. La diferencia es que la acuaporina 3 y la 4 no son reguladas por la hormona antidiurética o vasopresina como la acuaporina 2. La otra célula que vamos a encontrar se llama células oscuras. Aquí vemos las células oscuras intercalares y estas corresponden a las células claras, ya estudiadas. Las células oscuras o células intercalares, JC, son menos abundantes, se clasifican en alfa y beta, según la necesidad del riñón de excretar ácido o álcalis. ¿Qué significa esto? Si vas a excretar el riñón ácido, se activan las células alfa. Si va a excretar el riñón álcalis, se activan las células beta. El citoplasma con respecto es denso y tiene abundantes mitocondrias. Superficie apical tiene micropliegues. Su citoplasma apical tiene abundantes vesículas. Carece de repliegue basal y presenta interdigitaciones entre las células adyacentes. Desaparece en la papila renal. Significa que en la papila renal no vamos a encontrar células oscuras o células intercalares. En esta tabla podemos observar las características de las células intercalares alfa y beta. Las células intercalares alfa, o la que secretan ácido, permite la secreción activa de hidrógeno hacia la luz del túbulo colector a través de la bomba ATP. Permite también la liberación del bicarbonato a través del intercambiador del cloruro bicarbonato, ubicado en la membrana vasolateral. Las células intercalares beta o álcalis son menos abundantes porque el riñón excreta ácido y secreta bicarbonato hacia la luz del túbulo colectores. Acuérdate de algo importante, la orina pasa por los túbulos contorneados distal, de ahí se va por los túbulos colectores y se va por los conductos colectores. Tanto los túbulos colectores como el conducto colector son trayectos rectilíneos en la médula en su porción externa y posteriormente va a llevar el trayecto rectilíneo hasta la papila de la pirámide de Malpighi. Por lo tanto, las células de los conductos colectores de esta zona tienen un núcleo grande, central, citoplasma pálido con la eosina y escasos organelos. ¿Cuál es la función de las células del túbulos colectores? Mecanismo de concentración de la orina a través de la retención del agua. Observamos a este nivel, que correspondería a la médula externa, los túbulos colectores son delgados, van a tener un epitelio cúbico simple con diámetro de 40 micras. A este nivel de la médula interna, los túbulos colectores son gruesos, su epitelio es cilíndrico simple, significa que aquí el epitelio es cúbico simple y a este nivel el epitelio se transforma en epitelio cilíndrico simple de 80 micras y a nivel de la papila renal el túbulo colector mide aproximadamente 200 micras, se va haciendo grande el diámetro de su luz. ¿Cuáles van a ser los transportes que vamos a tener en el conducto colector? Número 1, vamos a tener el intercambio activo del sodio y potasio. Significa que vamos a reabsorber sodio y a secretar potasio. Vamos a tener el transporte activo de hidrógeno. Acuérdate que se va a eliminar el hidrógeno para permitir la acidificación de la orina. También vamos a tener el movimiento del agua dependiente de la acuaporina 2. También vamos a tener movimiento del agua dependiente, en este caso, de la hormona antidiurética o vasopresina. Significa que el agua va a ser reabsorbida. Esto ocurre sobre todo a nivel de la corteza y a nivel de la médula externa.
A nivel de la médula interna y de la papila renal, vamos a tener el movimiento del agua dependiente de la hormona antidiurética, vamos a tener el movimiento de agua dependiente de la aquaporina 2, movimiento del agua dependiente de la aquaporina 3 y la difusión pasiva de la urea, de la luz, lógico, hacia el espacio intersticial, que sí que la vamos a reabsorber. Colega, hemos terminado la característica de cada porción que forma los túbulos uriníferos y los túbulos colectores. Acuérdate, esto corresponde a la base de histología. En fisiología, este tema será visto más a profundidad. Ahora vamos a platicar del intersticio renal. Ya sabes qué cosa es un espacio intersticial, qué es un líquido intersticial y el intersticio que hay por debajo de los epitelios. Entonces el intersticio renal es el espacio entre las nefronas y los vasos sanguíneos y los vasos linfáticos. Es el intersticio. Aproximadamente 7% corresponde el intersticio de la corteza y 20% el intersticio de la médula. El intersticio renal está formado por tejido conectivo que contiene fibroblasto, fibra de colágeno sintetizada por el fibroblasto, sustancia fundamental hidratada, abundante proteoglicano que corresponde, lógico, a la síntesis de los fibroblastos y las células intersticiales peritubulares. Y aquí vemos la característica del intersticio de la corteza renal y de la médula renal. En la corteza renal, las células intersticiales son semejantes a un fibroblasto. Se localiza entre la membrana basal de los túbulos y los capilares peritubulares contiguos. Sintetizan y secretan colágeno, glucosaminoglucanos para la matriz intersticial. Acuérdate que la matriz intersticial es la que contiene demasiados electrolitos y permite el cambio de osmolaridad. Otra cosa importante, dentro del intersticio renal de la corteza renal vamos a encontrar a macrófagos. En la médula renal, las células intersticiales son semejantes a miofibroblastos. Estos miofibroblastos van a rodear las estructuras tubulares y la compactan. En otras palabras, es una característica de un fibroblasto, pero que es contráctil y permite rodear y, lógico, delimitar a la estructura tubular. La estructura tubular se refiere al túbulo contorneado proximal, al asa de Henle, al túbulo contorneado distal y los túbulos colectores. Sin embargo, colega, esto es importante. Tenemos algo que se llama nefritis túbulo intersticial. ¿Qué significa esto? Esta nefritis va a originar una insuficiencia renal irreversible. Significa que el riñón va a dejar de funcionar. ¿Por qué? Porque se inicia la proliferación de los fibroblastos en respuesta de mitógenos locales. Los mitógenos locales por lo general son sustancias que permiten el crecimiento de los fibroblastos, la mitosis, la proliferación de lo mismo y son inducidos por células epiteliales tubulares lesionadas. Significa que esas células que estudiamos hace rato, que son cúbicas, cilíndricas o planas, producen factores de crecimiento fibroblástico. El fibroblasto crece más del volumen normal, invaden totalmente todo lo que corresponde al espacio intersticial y la nefrona deja de funcionar apropiadamente porque ya no se va a encargar el intersticio de nutrir a las células epiteliales de los conductos o túbulos, sino al contrario, la van a privar de oxígeno, nutriente, entre otros elementos. Las células intersticiales peritubulares, que son estas que estamos viendo aquí, que van a rodear a los túbulos que ya mencionamos, estas células en su citoplasma poseen gotas de lípidos y organelos para la producción y secreción de prostaglandinas, prostaciclinas y eritropoyetina. Pregunta de examen: ¿quién sintetiza la eritropoyetina en el riñón? Las células intersticiales peritubulares. ¿Qué son las células intersticiales peritubulares? Son fibroblastos especializados que rodean las paredes de los túbulos. ¿Cuáles? Túbulo contorneado proximal, asa de Henle, túbulo contorneado distal, túbulo colector y conducto lógico colectores.
¿Qué es la eritropoyetina? Es una hormona glucoproteica producida por las células intersticiales de la corteza renal. Su principal función de la eritropoyetina es estimular la producción de eritrocitos a partir de precursores de la médula ósea roja. En la insuficiencia renal, aquí vemos un paciente con insuficiencia renal, por eso tiene una hemodiálisis. En la insuficiencia renal puede generar una anemia profunda por deficiencia de eritropoyetina que ya no va a estimular la producción de los eritrocitos. Por lo tanto, la eritropoyetina, sus iniciales son EPO, actúa en los estadios tardíos en el desarrollo de los progenitores de los eritroides, de los eritrocitos, sobre todo en las unidades formadoras de colonia eritroides, que se encuentra en la médula ósea roja. El hígado sintetiza el 15% de eritropoyetina, pero no tiene la capacidad de establecer la hormona de eritropoyetina producida por las células intersticiales que se pierde en una insuficiencia renal aguda. En otras palabras, tú produces eritropoyetina en el hígado, en el riñón y también en algunas células endoteliales, pero esa eritropoyetina no puede estimular a la médula roja para la producción de eritrocitos. Por lo tanto, el paciente con insuficiencia renal tiene anemia por deficiencia de eritropoyetina. Ahora vamos a estudiar la distribución de la vascularización renal arterial. Como ya sabes, los riñones son vascularizados por la arteria renal, rama par visceral de la aorta abdominal originada a la altura de la primera vértebra lumbar. Esta va a originar las arterias segmentarias, que ya te aprendiste que son 5 arterias segmentarias. Estas arterias segmentarias van a originar a las arterias interlobares y estas arterias interlobares se van a originar dependiendo del número de pirámides de Malpighi que va a tener el riñón. Y como ya mencionamos, se origina en el hilo renal y se distribuye entre las pirámides renales. Aquí podemos observarla. Estas arterias interlobares originan las arterias arcuata. Aquí vemos una arteria arcuata y aquí vemos otra arteria arcuata. Estas se forman, las arcuatas, en la unión córtico-medular en las bases de las pirámides de Malpighi y recorre entre los límites de la médula y la corteza. Y estas arterias arcuatas originan las arterias interlobulillares. Estas se encuentran situadas entre los rayos medulares y ascienden hasta la cápsula renal. Las arterias interlobulillares te van a originar las arteriolas aferentes. Estas llevan la sangre hacia los capilares glomerulares. Y las arteriolas aferentes se anastomosan con una arteriola eferente. Y la arteriola eferente va a ramificarse para originar una red capilar peritubular. Entonces, seguimos el trayecto. Tengo mi arteria interlobulares, va a originar la arteria arcuata, las arterias interlobulillares, las arteriolas aferentes y estas originan de 8, 10 o 12 asas capilares dentro del glomérulo renal y estas van a originar a su vez una arteriola eferente que va a dar origen a la red capilar peritubular que rodea a todos los túbulos que ya estudiamos en el inicio del video. Con respecto a la distribución, una arteriola eferente va a variar su distribución dependiendo qué tipo de nefrona esté rodeando. La arteriola eferente de los glomérulos corticales forma una red capilar peritubular que rodea los túbulos uriníferos locales, pero la arteriola eferente de los glomérulos justamedulares, aquí la vemos. ¿Qué va a hacer esta arteriola? Esta arteriola, número 1, desciende en la médula a lo largo del asa de Henle. Quiere decir que desciende de la corteza, va a la médula externa, va a la médula interna y se divide en vasos pequeños que llegan hasta el vértice de la pirámide. Durante el trayecto va formando vasos comunicantes o asas y posteriormente la arteriola eferente
vuelve a ascender, lógico, a través de sus vasos rectos y vasos comunicantes, vuelve a ascender hacia la base de la pirámide y posteriormente hacia la corteza. Esto participa en el sistema intercambiador de contracorriente que estudiarás en fisiología. La distribución de la vascularización renal arterial es arteriola eferente, red capilar peritubular, se ramifica y forma vasos largos y rectilíneos que se dirigen de la médula renal, lógico, de la corteza hacia la médula, y van siguiendo el trayecto de la nefrona. Algo importante, la rama descendente, que es esta que estamos viendo, mire, aquí en la rama descendente, esta, su endotelio es de tipo continuo. Significa que la lámina basal y las células endoteliales son continuas. Pero en la rama ascendente, su endotelio es de tipo fenestrado. Eso es importante para comprender posteriormente la fisiología del intercambio entre los electrolitos y el agua. Aquí la red capilar peritubular va a formar lo que se llaman vasos rectos. Son capilares que irrigan a la médula, a la papila renal, con sangre filtrada de los glomérulos renales. Provee nutrientes y oxígeno a la médula renal y por su posición en asa no altera el gradiente de hipertonicidad medular. En otra palabra, va a haber una propiedad pasiva, permeable absoluto, pequeños y al agua al entrar y salir. Esto tiene un movimiento continuo lento que permite el intercambio entre el sodio, entre los electrolitos y el movimiento del agua, como viene siendo la reabsorción de ciertos elementos y la secreción de otros. Eso te permite estudiar la contracorriente. Y el flujo sanguíneo, como ya mencioné, es lento. 5% del flujo renal permite el intercambio por contracorriente eficiente. Ahora vamos a estudiar la distribución de la vascularización renal venosa. Iniciamos con algo que se llama las venas estrelladas. Son capilares de la parte superficial de la corteza. Debajo de la cápsula renal se encuentran las venas estrelladas. Estas venas estrelladas se unen, se anastomosan y forman las venas interlobulares. Estas se van a unir para formar la vena arcuatas. Estas se van a unir y van a formar las venas interlobares. Se unen todas las venas interlobares y van a formar las venas segmentarias. Y las venas segmentarias forman la vena renal, que desembocan en la vena cava inferior. Colega, hemos estudiado la histología de riñón, sé que es mucho, pero es un órgano importante en medicina, tan importante que es la causa de muerte de muchos pacientes con diabetes mellitus, hipertensión arterial sistémica, obesidad, problemas sobre todo con fármacos, adicciones, entre otras enfermedades que pueden originar falla multiorgánica como es el cáncer. Te invito a que lo estudies, lo analices, tome tus apuntes, porque en fisiología riñón es muy importante y lo primero que va a preguntar el maestro o maestra que te dé es, ya sabes esto. Entonces vamos a estudiar el mecanismo de contracorriente. Y si te sabes las células y qué reabsorbe y qué secreta, vas a comprender más la fisiología renal y la fisiopatología.